Vale, venga. No sé, ahora mismo no me acuerdo si lo hemos hecho, creo que no me suena, pero bueno. Un protón, núcleo de hidrógeno, y una partícula alfa, que es un núcleo de helio cuya carga es el doble, cuya masa es aproximadamente 4 veces mayor que la del protón. Han sido disparados por un cañón de iones con la misma velocidad y entran en una zona donde existe un campo magnético uniforme cuyas líneas son perpendiculares a la velocidad de las partículas. ¿Cuál de las dos partículas describirá una órbita de mayor radio? Explíquese. Bueno, pues es la típica cuestión, es decir, si yo recuerdo la expresión para el radio de la órbita cuando una partícula penetra en una región donde existe un campo magnético, recordamos que el radio era m por v partido por q por b. Mejor que esto, les gusta lo de fuerza magnética es igual a fuerza centrípeta, es decir, fuerza magnética q por v por b por el seno de 90, en este caso, es igual a m por v cuadrado partido por r. Como el seno de 90 vale 1, esto vale 1, pues eso no vale para nada. Este cuadrado se me va con esta velocidad y llego a esta expresión. Radio es igual a m por v partido por q por b. Q por b, no q por v. Q por b. Entonces, para el protón, para el caso del protón, sería masa del protón por velocidad partido por la carga del protón, perdón, la carga del protón y por B. ¿Vale? ¿Cuál sería el radio para la partícula alfa? Masa de la partícula alfa por velocidad partido por carga de la partícula alfa y por B. Pero me dicen que la masa de la partícula alfa es aproximadamente igual a 4 veces la masa del protón. Luego, esto lo puedo poner como 4 veces masa del protón por velocidad y la carga es el doble, es un núcleo de helio, es decir, la carga de la partícula alfa es 2 veces la carga del protón por B, con lo cual al final lo que tengo es 2 masa del protón, velocidad, carga del protón por B, o lo que es lo mismo, 2 veces el radio del protón. Es decir, la partícula alfa describe un radio que es 2 veces el radio del protón, cuando las dos viajan con la misma velocidad y penetran en una región donde existe el mismo campo magnético. Vale. Cuestión bastante chorra, no tiene mucho misterio, pero bueno, hay que también aprender a hacer este tipo de cuestiones. Ya hemos hecho unas cuantas en otros temas, pues en este también. Vale, ¿dudas? Creo que no, vamos, me imagino que no. No creo que esto os suscite muchas dudas. Vale, venga, vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Venga, cuestiones del 2011. A ver qué cuestiones tenemos. Este es de campo eléctrico. Ahí va. A ver, cuestión. Si tenemos algo de campo atómica, tenemos energía cinética. Una longitud de onda, un rayo, se agita según una cuerda, nada. Aquí no hay cuestión de campo magnético. Vamos al 2012. Vamos al 2012. Un oscilador armónico con una tabla de campo magnético sin experimentar nunca la acción de la fuerza magnética. Imprimir pantalla. Aquí. Otra cuestión básica también. Dice así, ¿cómo se puede mover una carga a través de un campo magnético sin experimentar nunca la acción de la fuerza magnética? Venga, espero respuestas. ¿Alguna respuesta más? Vamos. ¿Alguna respuesta más? Creo que ya lo tenemos. ¿Eh? Creo que ya lo tenemos hecho. Vale, vale. Piensa y dime la respuesta.
¿Cómo puede moverse una carga a través de un campo magnético sin experimentar nunca la acción de la fuerza? Q por V por B. Si la carga se mueve, la velocidad no puede ser cero. Y si hay campo magnético, el campo magnético tampoco es cero. Y la carga, evidentemente, tampoco puede ser cero. Entonces, ¿cuál es la única manera de que esto sea cero? Es decir, que no haya fuerza magnética. Pues la única manera es que la velocidad sea paralela al campo magnético. ¿Vale? Y si una carga se desplaza en el seno de un campo magnético en dirección paralela al propio campo, la fuerza que aparece sobre la carga es nula. No aparece ninguna fuerza sobre la carga. No tiene mayor misterio. Es que estoy buscando, de verdad, estoy buscando cuestiones de estas, de a ver si hay algo medio interesante, ¿no? De estas que van un poco... Hay que razonar un poquito y tal, pero no tiene... No tengo con velocidad constante más o menos. Bueno, a ver, este sí, seguro que no lo hemos hecho, pero tampoco es muy difícil. ¿Dónde está? Vale. Copiar. Vamos a ver. Aquí. Vale. Este no lo hemos hecho, pero tampoco tiene mucha dificultad. Tampoco tiene mucha dificultad, perdón. Es también una cuestión de un punto y se trata de, pues eso, regla de la mano derecha, utilizar mano derecha para ver la trayectoria, etcétera. Una partícula cargada negativamente que viaja con velocidad constante penetra en la zona sombreada, que es la región positiva, X positivo. Fijaos dónde están los ejes, ¿vale? Del plano XY, ¿vale? En la que existe un campo magnético y un uniforme B dirigido verticalmente hacia arriba. Explicar razonadamente qué trayectoria seguirá y dibujar un esquema de la misma. ¿Vale? Entonces, primero, la velocidad en el momento en el que la partícula penetra, en el momento en el que la partícula penetra en la región donde hay el campo, su velocidad es esta. Esta es la velocidad. Va en el sentido positivo del eje X. Esta sería la velocidad. El campo está ahí dibujado, no hace falta tampoco hacer ningún alarde. El campo está aquí dibujado, el campo va hacia arriba. ¿Vale? Este es el campo. Bien, de acuerdo con la regla de la mano derecha, como la fuerza de tipo... Como la fuerza de tipo magnético es igual a Q por V por B, si yo aplico la regla de sacacorchos, la regla de la mano derecha, en este caso estoy multiplicando V por B. Entonces, si se tratase de una partícula de carga positiva, la fuerza iría en este dibujo hacia la izquierda. Si la partícula, ojo, fuese de carga positiva. Pero es que resulta que la partícula es de carga negativa. Por tanto, la fuerza realmente que aparece sobre esta partícula, esta fuerza viene hacia la derecha. ¿Vale? Esta es la fuerza magnética para una partícula de carga negativa. ¿Cuál sería la trayectoria que describiría esa partícula ahora? Bueno, pues la trayectoria dibuja un esquema de la misma. Bueno, el esquema lo puedes poner ahí o podéis dibujar, si queréis, utilizando el mismo sistema de ejes que tienen ellos. Dibujamos el sistema de ejes que tienen ellos. Vamos a dibujar el sistema de ejes. Aquí. 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 La partícula, insisto, en este punto la partícula se mueve con esta velocidad, va hacia allá, esta es la velocidad. El campo magnético en este punto
en este punto, bueno, en cualquiera, porque es uniforme, va hacia arriba. Este sería B. Y de acuerdo con la regla de la mano derecha, la fuerza en este punto, la fuerza en este punto viene hacia la derecha. Porque es una partícula de carga negativa. Esta sería la fuerza magnética. Porque la partícula es de carga negativa. Por tanto, ¿cómo va a ser la trayectoria? La trayectoria que va a describir esta partícula va a ser una trayectoria circular, ¿vale? En el plano XY, y visto desde arriba va a describir una trayectoria que va a circular y va a recorrer en sentido antihorario visto desde arriba. ¿Vale? A explicar razonablemente qué trayectoria seguirá y dibujar un esquema de la misma. Pues ya está. Hay poco más que hacer, ¿no? Tiene poco misterio. Bueno, explicar que es de acuerdo con las reglas de la mano derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que decimos siempre. Tampoco hay mucho más. Voy a buscar algo más. Hay poco que arañar, ¿eh? Hay poco que arañar aquí. Vamos a ver. Junio 2015. A ver si encontramos alguna cuestión un poco más. Nada, no hay, es que no hay nada, ¿eh? No hay nada en cuestiones. Nada. Nada, 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 nada. Bueno. Nada. Digo, no hay nada. Jesús bendito. Copiar. Venga, vamos a poner este y es que de verdad no encuentro nada más. Si queréis hacemos alguno ya de los otros completos, porque no quería empezar hoy el tema, prefiero empezarlo ya la semana que viene, el tema de inducción electromagnética. Vamos a hacer... aquí. Ah, me está aquí, perdón. Ya sé lo que ha pasado, que se me ha quedado aquí. Vale. Otra cuestión, nada, muy chorra, muy sencilla, muy básica, que dice, el campo magnético de la Tierra, cerca de la superficie, tiene un valor aproximado de 5 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Cuánto tiempo tardará en completar una órbita un protón que entra en el campo magnético con una trayectoria perpendicular a las líneas de campo? Y me dan los datos del protón. ¿Vale? Y si dice cuánto tiempo tardará en completar una órbita, lo que me están diciendo es el periodo. ¿Vale? Periodo. Aquí. Lo que me están preguntando es el periodo. Periodo que era 2πr partido por v. ¿Vale? Bueno, pues entonces necesito conocer el radio y la velocidad. La velocidad me la dan. ¿Dónde está? Protón que tiene campo magnético con una trayectoria perpendicular al campo magnético protón. Ah, no, me dan la masa, tal,
y lo que no me dan es lo diré, lo que no me dan es la velocidad. Pero fijaos, bueno, recordatorio, radio es igual a m por v partido por q por b. Esta os la sabéis, ¿verdad? Bueno, lo que sí que puedo hacer es aquí despejar cuánto vale el cociente radio partido por velocidad. Y eso es igual a m partido por q y por b. Y como el periodo es igual a 2πr partido por v, pues yo puedo calcular entonces el periodo como 2pi por m partido por q y por b. ¿Vale? Sustituyo y ya está. 2pi por la masa, que es 1,67 por 10 a la menos 27, dividido por la carga, 1,602 por 10 a la menos 19, y por el campo magnético, que es 5 por 10 a la menos 5. 5 por 10 a la menos 5 teslas, y eso me da el periodo. 2pi por 1,67 por 10 a la menos 27. 1,602 por 10 a la menos 19. 10 a la menos 19, no 19. 19 y dividido por 5 por 10 a la menos 5. 1,3 por 10 a la menos 3 segundos. A mí me sale 1,3 por 10 a la menos 3 segundos, es decir, 1,3 milésimas de segundo. 2pi, 1,67 por 10 a la menos 27, 1,602 por 10 a la menos 19 y 5 por 10 a la menos 5. Vale. Bien, este sería el periodo. Fijaos aquí en esto, no sé si habríais sido capaces de llegar hasta aquí, supongo que sí, ¿no? El periodo es 2πr partido por v, pero aquí para calcular el radio, pues decir, bueno, pues radio partido por velocidad, sustituyo los datos. No conozco el radio y tampoco conozco la velocidad. Y no me están dando datos de ese estilo, no me los dan. Entonces tengo que de alguna manera poder calcular esta relación radio-velocidad y eso lo saco de aquí. Si esta velocidad la paso aquí, radio partido por velocidad es m partido por q por b. Y a partir de ahí calculo el periodo, 1,3 por 10 a menos 3 segundos. Vale. Bueno, pues yo creo que, no sé, si queréis que hagamos más ejercicios de campo magnético, ¿no? ¿Debéis practicar vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿O ya estáis hartos? No habléis todos a la vez. A ver, por mí ya empezamos el lunes el nuevo tema. Si voy a hacer algún ejercicio hasta el lunes. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar algún ejercicio de estos de 3 puntos. Si esa era mi intención, ¿sabes? Lo que pasa es que estoy buscando cuestiones de estas de un punto, tal, que también son ejercicios chorras, pero que hay que hacer, ¿sabes? Pero es que no encuentro nada, no hay, O hay muy poco. también podríamos hacer como un repaso así Pues mira, general. sí, vamos a... Es que este tema es muy sencillo, vamos, muy sencillo. Muy básico, muy básico, muy básico. Fundamental. Vamos a hacer aquí. A ver, vamos a hacer un resumen. Aquí hay una primera parte del tema, que es la que tiene que ver con las trayectorias o el movimiento de cargas en el seno de campos magnéticos. Podemos poner que sería movimiento de cargas en el seno de campos magnéticos, de campos. ¿Vale? Y aquí recordamos, fundamental, fuerza magnética, cuando una carga penetra en un campo magnético es igual a carga por velocidad por campo. Producto vectorial. Regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. ¿Vale? El módulo de esta fuerza, el módulo de la fuerza magnética, entonces sería igual a Q por V por B,
por el seno del ángulo que forman velocidad y campo, es decir, la trayectoria y el campo. En el caso más habitual, es decir, si alfa son 90 grados, entonces la fuerza magnética es igual a Q por V por B. ¿Vale? Como se trata de una trayectoria circular, entonces la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. Fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta y lo que tengo entonces es que Q por V por B es igual a M por V cuadrado partido por R. El cuadrado con esto se me va y de aquí me llega la famosa expresión que el radio de la órbita es igual a M por V partido por Q por B. Esta es la forma más usual, pero a lo mejor tengo que despejar otra variable en esta expresión, ¿vale? Pero la más habitual es esa, ¿vale? Vamos a ir recuadrando aquí cositas, por ejemplo. A ver, vale, ya está. Bien, casos particulares o aplicaciones particulares del tema este, decíamos, pues hay dos que son muy importantes. Una, bueno, aplicaciones, dos no, tres en realidad, en realidad tres. Vamos a ver el ciclotrón, vamos a ver el espectrómetro de masa y el selector de velocidades, ¿vale? ¿Cómo era aquello del ciclotrón? ¿Recordáis? ¿Cómo era un ciclotrón? ¿Vale? Un ciclotrón es un dispositivo en el que yo tengo una región del espacio donde hay un campo magnético. Ahora pensaré cómo pongo el campo magnético, en qué sentido lo pongo, pero primero voy a hacer, tengo dos placas, ¿no? Vamos a suponer que inicialmente la placa de arriba está cargada positivamente y la placa de abajo está cargada negativamente, ¿vale? Y que estamos disparando, bueno, al revés, lo voy a poner al revés. No, me da igual. Y disparamos una partícula de carga positiva. Aquí, por ejemplo, una partícula de carga positiva. Entonces, entre estas dos placas, la partícula se va a acelerar, ¿verdad? Va a ir del positivo hacia el negativo, se va a acelerar y cuando salga de esta placa, de esta región donde hay esa diferencia potencial, ese campo eléctrico, va a entrar en una región donde hay un campo magnético. Y yo quiero, a ver, la velocidad es para abajo, la fuerza quiero que sea hacia la derecha. Vale, un campo magnético entrante. Vamos a dibujar un campo magnético entrante. Aquí hay un campo magnético. Aquí hay un campo magnético. Aquí hay un campo magnético. Va. Y aquí hay el mismo campo magnético. Entrante con respecto al papel. En este caso, vale. Ese es el campo magnético, ¿no? Cuando la partícula penetra aquí, la velocidad de la partícula aquí va hacia abajo. Esa es la velocidad de la partícula. El campo va hacia adentro. Velocidad por campo, la fuerza magnética, en este punto la fuerza magnética sería hacia la derecha y entonces esto lo que hace es que esta partícula curve su trayectoria y describa una trayectoria circular aquí y llega a este punto, ¿vale? Si cuando la partícula llega a este punto yo no hago nada,
pues se va a encontrar ahora con un campo eléctrico que va en sentido opuesto y la partícula se va a frenar. Bueno, pues ya está, ahí se va a parar su trayectoria y se acabó. Pero, ¿qué ocurre si justo en el momento en el que la partícula describe esta semicircunferencia, llega a este punto? ¿Qué ocurre si en ese momento cambia la polaridad? Si en ese momento cambia la polaridad, la partícula que tenía cierta velocidad, lo que va a hacer es, entre estas dos placas, que ahora tienen la polaridad cambiada, se va a volver a acelerar. Va a volver a acelerar, entonces penetrará de nuevo en la región donde hay un campo magnético y en este punto se va a curvar su trayectoria, pero como ahora lleva más velocidad, el radio va a ser mayor. Fijaos en la expresión, radio es igual a m por v partido por q por b. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es el radio. La masa de la partícula es la misma, el campo magnético es el mismo, ¿vale? Entonces el radio va a ser mayor, se va a curvar para allá. Si cuando la partícula llega a este punto yo no hago nada, pues la partícula se va a frenar. Sin embargo, si vuelvo a cambiar la polaridad, pues aquí la partícula se va a volver a acelerar y al volver a acelerar, ahora va a volver a describir una trayectoria semicircular, pero ahora con un radio mayor todavía. Vuelvo a cambiar la polaridad y la partícula vuelve a acelerar. Y ahora vuelve a describir una trayectoria con el radio mayor todavía. Vuelve a acelerar y vuelve a describir una trayectoria semicircular con el radio mayor todavía. ¿Vale? Hasta que llegará un momento en el que, por ejemplo, en esta, vamos a suponer, aquí, ¿vale? Vamos a suponer que todo esto es así y que esto está como de alguna manera encerrado, ¿no? Metido en una carcasa, así. Todo esto está encerrado. Vale, pues ya en este último momento, ya en este último giro, la partícula se va a volver a acelerar, por último, entre estas dos placas, con una diferencia de potencial considerable, y la partícula acabará saliendo despedida por aquí. ¿Qué ocurre? En cada vuelta, en cada ciclo que da, la partícula va a ir acelerando, 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 de tal manera que llegará aquí a coger velocidades próximas a la velocidad de la luz y las utilizo en colisiones, en un acelerador de partículas en el que estudio las colisiones entre partículas. ¿Vale? En cada vuelta se cumple pues lo que hemos visto en el ejercicio de antes. ¿Vale? En cada vuelta se cumple que el periodo el tiempo que tardaría en dar la partícula la vuelta, el periodo es igual a 2πr partido por v y sabemos que r partido por v, aquí, r partido por v es igual a m partido por q por b, es decir, que esto lo puedo poner como 2pi por m partido por q y por b. Y esto sería el tiempo que tardaría en dar una vuelta completa. Pero en dar media vuelta sería pues justo la mitad. Pi por m partido por q por b. Bueno, pues esto es lo que se llama la frecuencia del ciclotrón. Y lo que me dice, lo que me está indicando es con qué frecuencia tengo que invertir la polaridad de las placas para que el ciclotrón funcione, si no, no funcionaría. ¿Y de qué va a depender esa frecuencia? Bueno, depende de la masa de la partícula que yo esté introduciendo en el ciclotrón, de su carga y del campo magnético. Normalmente este campo magnético suele ser constante y lo que depende es de la masa y de la carga de la partícula con la que yo estoy trabajando. ¿Vale? Eso es una aplicación práctica del movimiento de cargas en el seno de campos magnéticos, el ciclotrón. El segundo ejemplo de aplicación práctica era el espectrómetro de masas. Voy a contaros primero el selector de velocidades. Os voy a contar primero el selector de velocidades. Selector de
velocidades. Vale, vamos a suponer que tengo una región del espacio donde tengo dos placas con carga. Vamos a imaginar que tengo la placa de arriba con carga positiva. Vamos a suponer que tengo la placa de arriba con carga positiva, la placa de abajo con carga negativa, ¿vale? Entonces tendré un campo eléctrico en esta región que ¿hacia dónde iría el campo eléctrico? El campo eléctrico va a ser un campo eléctrico uniforme y en esta región va a ir hacia abajo. ¿Vale? Tengo un campo eléctrico uniforme, va hacia abajo. Vale, va hacia abajo. Vamos a suponer ahora que una partícula de carga positiva, una partícula con carga positiva, penetra en esta región con una cierta velocidad v, ¿vale? En el momento en que la partícula penetre aquí, va a aparecer una fuerza electrostática, en este caso el campo magnético va hacia abajo a las partículas de carga positiva, con lo cual aparecerá una fuerza electrostática que va hacia abajo. Yo tengo aquí mi partícula, aquí. Voy a tener una fuerza electrostática que va a tirar de esta partícula hacia abajo. Epa. A ver, V. Vale. Tengo que pensar la mano derecha para ver hacia dónde tengo que poner el campo magnético, porque ya tengo que poner un campo magnético. Vale. Esta es la fuerza electrostática. Si en esta región existe un campo magnético, en este caso, a ver, V por P. Vale, un campo magnético entrante. Imaginaos que tengo un campo magnético entrante en esta región. Este sería el campo magnético, en este caso entrante, ¿vale? Bueno, pues en este caso, tal y como está dibujado el campo, como la carga es una carga positiva que penetra por la derecha, es decir, la velocidad es hacia la derecha. La velocidad aquí va hacia la derecha. La velocidad va hacia la derecha. El campo magnético es entrante, luego la fuerza magnética en este punto es hacia arriba. ¿Vale? Esta sería la fuerza magnética. Bueno, pues si se cumplen determinadas condiciones, esa fuerza magnética y la fuerza electrostática pueden ser exactamente iguales y entonces la partícula atravesará sin ningún problema esta región del espacio que se llama selector de velocidades. Si la fuerza magnética y la fuerza eléctrica son distintas, una mayor que la otra, si la fuerza magnética es mayor que la fuerza electrostática, la partícula describiría una trayectoria, si es positiva, claro, una trayectoria ascendente y chocaría contra la pared. Si la fuerza magnética es menor que la fuerza electrostática, la partícula describiría una trayectoria descendente y también chocaría contra la pared. ¿Qué condición se debe cumplir para que la fuerza electrostática y la fuerza magnética sean las mismas? Pues, si recordamos, la fuerza magnética es Q por V por B, la fuerza electrostática es Q por E. Si yo igualo ambas, lo que me queda es que la velocidad con la que atraviesan las partículas es igual a E partido por B. Es decir, este selector de velocidades lo que me va a permitir que todas aquellas partículas que se muevan con una velocidad que sea igual al cociente entre el campo eléctrico y el campo magnético, atravesarán el selector de velocidades. Aquellas partículas que se muevan con una velocidad mayor, por ejemplo, si se trata de partículas positivas, se mueven con una velocidad mayor, entonces la fuerza magnética será superior a la fuerza electrostática y la partícula se irá hacia arriba. ¿Vale? Si las partículas se mueven con una velocidad más pequeña,
que esta, entonces la fuerza magnética será menor que la fuerza electrostática y las partículas irán hacia abajo, ¿vale? Pero lo mejor de todo es que para partículas negativas me vale exactamente lo mismo. Me vale exactamente el mismo esquema. Porque cuando la partícula es negativa, se invierte en el sentido tanto de la fuerza magnética como de la fuerza electrostática, de las dos. Por tanto, al invertirse las dos, pues estoy en una situación exactamente igual. Es decir, el selector de velocidades me permite seleccionar las partículas o la velocidad con la que quiero que salgan las partículas de ese selector de velocidades, independientemente de la carga de la partícula. Independientemente de la carga, de su masa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tienen que cumplir es que tengan una determinada velocidad, ¿vale? Habitualmente este selector de velocidades se suele utilizar o suele ir acoplado a un espectrómetro de masa. Al espectrómetro de masa. Un espectrómetro de masa, básicamente, lo que es un selector de velocidades. Vamos a ver. Tengo un selector de velocidades, ¿vale? Y a la salida de ese selector de velocidades, lo que tengo es una región donde tengo un campo magnético definido. Aquí lo que tengo es un selector de velocidades. Este es el selector de... ¿Vale? Y a la salida de ese selector de velocidades tengo un campo magnético. Puede ser entrante, perdón, estoy dibujando, no se habéis dado cuenta, me acabo de dar cuenta yo del fallo grandísimo. Estos campos que les estoy diciendo que son entrantes y los estoy dibujando salientes. Y tienen que ser entrantes. Tanto este... Qué fallo más gordo, por Dios. Tanto este como el del selector de velocidades. He dicho, cuando he hablado de campos entrantes, pero luego lo que estoy dibujando es saliente, no entrante. ¿Vale? Es decir, aquí en el selector de velocidades también. Fijaos que si la velocidad va para allá y el campo fuera saliente, la fuerza iría hacia abajo, no hacia arriba. O sea, está al revés. Estos son campos entrantes. Vaya fallo más gordo, me acabo de dar cuenta ahora. Hay que tener un cuidado tremendo con esto. Madre mía. Vale. Bueno. Ya. Aquí el selector de velocidades me da igual hacia dónde vaya, campo eléctrico, campo magnético. La cuestión es que tienen que ser uno perpendicular con respecto al otro, eso es cierto. Y ahora pues vamos a suponer, ahora sí que tenemos aquí un campo saliente. Venga, este sí lo vamos a dibujar saliente. Un campo saliente. Vale, a ver, aquí. Vale. Y ahora lo que tengo por aquí es un haz de partículas, pues puede ser, yo que sé, distintos isótopos de un elemento dado, ionizados, etcétera, 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 que mediante el selector de velocidades consigo que todos ellos penetren en esta región del espacio donde existe el campo magnético, todas con la misma velocidad. Imaginemos que es una partícula de carga positiva la que penetra aquí. Está penetrando con esta velocidad, entonces, velocidad hacia la derecha, campo saliente, velocidad hacia la derecha, campo saliente, la fuerza magnética en este caso sería hacia abajo. Entonces, esta partícula lo que va a hacer es describir una trayectoria y lo que va a hacer es impactar aquí. ¿Vale? Va a impactar aquí. Aquí lo que tengo es un detector. ¿Vale? A lo mejor hay otras partículas con una masa distinta, los datos que describen una trayectoria distinta, impactan aquí, ¿vale? Y este detector lo que va a hacer es contar
el número de partículas que impactan. Cuanto mayor sea el número de partículas que impactan, lo que me va a dar es una lectura en forma de pico. Hay muchas partículas de esta masa, otras partículas de esta. Recordad que radio es igual a m por v partido por q por b. Si se trata, por ejemplo, de una muestra de un elemento dado, imaginaos que estoy con una muestra ionizada de un gas, de un elemento determinado, y hago pasar esa muestra del gas ionizado, es decir, todos con la misma carga, por el sector de velocidades, voy a tener una serie de partículas, todas con la misma carga, la carga va a ser constante, todas con la misma velocidad, la velocidad va a ser constante, el campo magnético es constante, entonces, ¿de qué va a depender este radio? El radio de la trayectoria va a depender fundamentalmente de la masa. Esto, por ejemplo, es lo que me permite determinar la composición isotópica de un elemento, es decir, la proporción entre cada uno de los isótopos de ese elemento en la naturaleza. Pues un 97,7% del isótopo de carbono 12 y un 0, no sé cuántos por ciento del isótopo de carbono 14 y tal, no sé qué. ¿Vale? Este es el espectrómetro de masas. Lo que depende de en qué punto choque, pues así va a depender de la masa. Y además, como me permite cuantificar, pues me va a permitir determinar la composición isotópica de esa mezcla. Si la partícula fuese de carga negativa, lo único que haría es que la trayectoria, en vez de ser hacia abajo, si la partícula fuese de carga negativa, la trayectoria sería hacia arriba. Pero también podríamos impactar aquí, o podría impactar más arriba, según el radio de la partícula, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es espectrómetro de masa, aplicación de movimiento de cargas en el seno de campos eléctricos, de campos magnéticos. ¿Vale? Bien. La siguiente parte que vimos fueron los campos generados por corrientes. Y antes de eso, os voy a poner aquí, que no os lo he puesto, tenía que haber puesto. Esto se trata de una carga. ¿Qué ocurre cuando en vez de ser una carga, lo que tengo es una corriente eléctrica, la que está en el seno de un campo magnético? ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando lo que tengo es una corriente eléctrica? Pues en vez de Q por E, Q por V es intensidad por L. De todas maneras, como lo vamos a ver ahora, pues nada, no lo pongo ahora, pues ya está. Vale. Campos generados por corrientes. Una corriente rectilínea uniforme. Tacatá, corriente rectilínea uniforme. Vamos a suponer que en este caso va para allá. ¿Vale? La intensidad de corriente va hacia arriba. Vamos a suponer que la intensidad de corriente va hacia arriba. Y aquí, pues ya sabemos que una corriente eléctrica genera un determinado campo magnético que viene dado por la siguiente expresión. Vamos a ponerlo así. Vale. Vale. Esta corriente genera un campo magnético a su alrededor que tiene la particularidad de que las líneas de campo son circunferencias concéntricas con respecto a la corriente, ¿vale? Y el sentido del campo es la regla de la mano derecha, pero en este caso poniendo el pulgar y recorriendo desde muñeca hacia los dedos. Si la corriente va hacia arriba, el sentido del campo es visto desde arriba antihorario. Si la corriente va hacia abajo, el sentido del campo es visto desde arriba horario, ¿vale? En este caso, el campo magnético llevaría este sentido, ¿vale? Y aquí en este punto, por ejemplo, el campo magnético sería así. En este punto, el campo magnético sería así, tangente a la línea de campo, ¿vale? En este punto, el campo magnético sería hacia la derecha. En este punto, el campo magnético sería hacia la izquierda, ¿vale? Este es el campo magnético generado por esa corriente. ¿Cuánto vale la intensidad de este campo magnético?
pues prescindiendo ya de notaciones de vectoriales, etcétera, etcétera, porque aquí bueno, me importan menos, este campo magnético es igual a mu sub 0 y partido por 2pi d, donde d es la distancia, ¿vale? Este es el campo magnético generado por una corriente en un punto dado a una distancia la que sea. La regla para ver la expresión vectorial del campo, regla de la mano derecha, el pulgar me indica el sentido de circulación de la corriente, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando, perdón, un campo interacciona con una corriente? ¿Vale? Cuando un campo interacciona con una corriente, como la fuerza magnética es igual a Q por V por B y la velocidad, la voy a poner así, por longitud partido por tiempo y por B, ¿vale? Velocidad es longitud recorrida por la carga en un tiempo dado, ¿vale? Es cuando la carga circula a través de un conductor y esto, carga partido por tiempo, es intensidad. Luego, la fuerza magnética es igual a I por L por B. En el caso de conductores, la expresión vectorial sería fuerza magnética es igual a intensidad por L por B. Vale, si esto lo aplico a dos conductores paralelos, en el que tengo, vamos a suponer, el campo generado por uno y la fuerza que se ejerce sobre el otro, bueno, primero tendré que dibujar los paralelos, porque si no... Bueno, si ya es la 1:20, madre mía, por Dios. Si yo lo aplico a conductores paralelos, ¿vale? Recordamos... a ver, aquí. Lo voy a hacer muy rápido. Bueno, de esto hemos hecho ejercicios unos cuantos, o sea que no creo yo que os suponga demasiada duda. Vale. Vale. Si las corrientes son paralelas, las dos corrientes van en el mismo sentido, va para arriba y este va para arriba, como el campo magnético generado por el conductor en este punto es hacia allá, y la longitud, esta L de la longitud, va en el mismo sentido que la intensidad de corriente, en este caso iría hacia arriba, ¿vale? Entonces, de acuerdo con la regla de la mano derecha, la fuerza magnética, en este caso, va a ser atractiva, ¿vale? ¿Y cuánto va a valer esa fuerza? Esa fuerza va a ser igual a mu sub 0 y partido por, perdón, esa fuerza magnética va a ser intensidad, vamos a diferenciar aquí, intensidad 1, intensidad 2. ¿Cómo sería la fuerza sobre el conductor 2? Sería intensidad 2 por L por B, donde B es el campo generado por el conductor 1 en este punto. Y como ya hemos visto, ese campo es igual a mu sub 0 I, con lo cual lo que tendré sería mu sub 0 por I1 por I2 por L partido por 2pi d. ¿Qué es lo que se suele hacer habitualmente, a no ser que se trate de un caso concreto? Lo que se suele hacer habitualmente es esta longitud pasarla al otro lado dividiendo y hacer la fuerza por unidad de longitud como mu sub 0 y 1 y 2 partido por 2pi d. ¿Vale? Interacción entre conductores por los que circula una corriente continua. No me va a dar tiempo a hacer más resumen porque la verdad es que hay mucho que resumir. Pero bueno, la semana que viene, si Dios quiere, empezamos el tema nuevo. De todas maneras, no sé si habéis empezado ya a hacer ejercicios, no habéis hecho ejercicios de esto, habéis repasado, no habéis repasado. Si no, pues si hace falta algún día más, pues ya lo utilizaremos. Pero es que a mí me gustaría empezar ya el tema de la inducción electromagnética. Pero vamos, nos vemos entonces, si Dios quiere, la semana que viene. El lunes yo no voy a estar en el instituto, ya lo sabéis. El martes, si Dios quiere, espero sí estar por allí. ¿Vale? Entonces, el lunes tendremos clase online. Todos online. ¿Vale? Pues venga, dejo de grabar ahora y